Pues nada. Buenas tardes a todos. No me lo cargo, lo dejo quieto. Buenas tardes a todos. Ya esta es la penúltima charla. Tenemos con nosotros a Carlos Ascín, bueno, ya amigo, compañero, asiduo de las jornadas, que casi no te pierdes ninguna. O sea, qué fenomenal. Entonces, bueno, por decir algo para presentarle, hoy bueno, el título de la ponencia es El espíritu del frío. Un poco ya el título nos dice, por lo menos a mí, y a lo mejor es porque le conozco un poquito más que vosotros, pues que Carlos es una persona muy sensible, que tiene una sintonía con la naturaleza pues muy especial. Desde pequeño ha sido un apasionado, ahí le enganchó pues el tema de sentir, de transmitir sus emociones cuando está en naturaleza. Entonces, hoy nos va a dar unas pinceladas de todo esto. Él es fotógrafo profesional, empezó, creo, me corriges, como fotoperiodista y otras cositas, también hace pues, fotografías para eventos y demás, pero yo creo que su pasión es realizar inmersión en la naturaleza y sentir lo que nos va a intentar transmitir ahora. Os dejo con él. Pues muchas gracias, Lidia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir y sobre todo, pues muchas gracias a Safona por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Si me permitís, pues voy a empezar contando un poco cómo nace un poco mi estilo de fotografía, la estética de la fotografía, ¿no? Cómo tiene, iréis viendo, he traído muchas fotografías, luego tendré que correr más porque si no, no las veremos todas. Iréis viendo que las fotografías tienen algo en común, tienen una estética en común, pues no es fortuito, es algo que después de muchos años se ha ido trabajando y que también tiene, pues, como yo creo que tiene un pozo de filosofía, ¿no? Porque os voy a enseñar esta imagen, ahí va que se pasan más rápido. Esta imagen es una pintura de estilo Sumier, de origen chino, pero que posteriormente pasó a Japón a mediados del siglo XIV, esta técnica, y ahí se incorporó la pintura japonesa con los pinceles de bambú que conocemos. Y yo hace muchos años vi una exposición de este tipo de pinturas y me quedé maravillado. La verdad es que eran unas estelas enormes, verticales, con pinturas de este tipo, yo creo que de los mejores artistas japoneses que había. Me quedé maravillado. Veis que es una pintura monocromática, muy minimalista, que eso también es algo que tiene que ver con mi estilo de fotografiar, y que la mayoría son imágenes de naturaleza. Pues aquí, por ejemplo, vemos una garza, aquí vemos una grulla de Japón, de estas que son blancas, en unas tablas de bambú. La transmisión de China a Japón la hicieron unos monjes budistas zen. Entonces, de ahí que cargaron a la pintura, pues, como decía antes, de una determinada filosofía, ¿no? De que, por ejemplo, una de las cosas principales es que el trazo es único. El artista centra su mente y plasma su energía en un trazo único de tal manera que ese trazo no puede ser rectificado. Eso es algo que es muy curioso, ¿no? Porque en la mayoría de las pinturas, pues, se suelen rectificar los trazos. Por ejemplo, aquí pintamos los pájaros y se quedan como la primera vez que pintas esos pájaros. Entonces, es algo que tiene que ver también con el interior, ¿no? Con la manera de plasmar lo que sientes dentro. Bueno, pues posteriormente este tipo de pintura monocromática y en tinta negra evolucionó, pues como veis, a estas otras imágenes que ya son fotografías y tiene un poco más que ver pues con lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí la pesca con cormoranes, como veis. Y bueno, nuestro viaje va a partir desde el Valle del Ebro, vamos a subir a los Pirineos, llegaremos después hasta
hasta Escocia, después de ahí pasaremos a Islandia y llegaremos finalmente hasta la banquisa ártica. Lo más al norte que yo he podido viajar hasta ahora. En la parte esta que vemos del Valle del Ebro, vais a ir viendo que cuanto más violenta y agresiva sea la naturaleza, más me llama, más quiero estar ahí, más quiero fotografiarla. Entonces, ese tipo de fotos en los que la niebla, la nieve o la ventisca, la lluvia incluso es el predominante, es la climatología predominante, ese es el momento en el que salgo yo a fotografiar. Aunque también hago fotografías en verano, que es algo cada vez más raro, pero también, porque con estos calores cualquiera sale a fotografiar, pero también hago fotografías durante todo el año. Son estos momentos los que de verdad me llenan, por decirlo así. Pues bueno, aquí vemos, pues ahí hay un pequeño cormorán. Voy a quitar esto de ocultar. Un momento, así se verá completa. Ahí vemos un pequeño cormorán entre pues, las brumas, ¿no? Y cómo esos juegos que hacen las nieblas que van cambiando en unos segundos aparecen en otro lado, el cormorán puede aparecer, desaparecer. Lo mismo la misma ribera del río, las formas del bosque de ribera aparecen, desaparecen. Me parecen que generan un halo de misterio de alguna manera y que al espectador muchas veces le sirven pues para imaginar cosas. Cuando ve determinadas fotografías, te pone a trabajar la mente del espectador. Y eso me parece que es muy bonito, ¿no? Que cada uno haga suya la fotografía e imagine de alguna manera qué sucede ahí. Por ejemplo, este cormorán en vuelo, pues unos momentos antes había ribera. Unos segundos después, la ribera desaparece oculta por las nieblas y aparece el cormorán, que es casi como eso que os explicaba antes, de ese trazo primigenio, ¿no? De las pinturas estas japonesas. O una garza pescando a primeras horas de la mañana. Las garzas, la verdad es que me atraen mucho de siempre. Creo que porque son muy comunes o porque ese plumaje blanco y ese tamaño tan grande que tienen las hace muy atractivas también, de alguna manera. Entonces, pues, estas climatologías pues me atraen enormemente. La nieve, por ejemplo, la nieve que hemos conocido últimamente, grandes nevadas, ¿no? Aquí en el Valle del Ebro. Para mí la nieve es un lienzo en blanco sobre el que yo puedo escribir. No escribo directamente, pero de alguna manera lo que hago es que eh, pienso que voy a encuadrar ahí, qué elementos van a entrar y qué no. Y elimino lo superfluo. Y la nieve viene muy bien para eso. Por ejemplo, pues este pequeño pinzón hembra, que yo les digo los pequeños luchadores, ¿no? Porque se tienen que enfrentar a estas condiciones pues con tan solo 6 7 8 gramos de peso, pues creo que fue Filomena, ¿no? La que la bautizaron, esta ventisca, pues imaginaos lo que supone para un ave tan pequeña tener que sobrevivir un día tras otro, una noche tras otra. Entonces, o este mosquitero común, pues lo mismo, ¿no? Los propios conejos, que están muy denostados últimamente, pero como especie, pero individualmente también tienen que sobrevivir cada uno, hace lo que puede por sobrevivir cada día, ¿no? O escenas como esta también, pues de un mes de febrero, en las que pues es la parada anuncial de las anadas reales, de los azulones, pues como veis es un momento de bruma, de primeras horas de la mañana también. Muchas veces en estos momentos eh, quizás sea curioso, pero lo que ocurre en mi cabeza es que es un momento de calma y tan perfecto ante una imagen así, que en mi cabeza suena una banda sonora que es como una sinfonía para ese momento o una melodía para ese momento. Es como si le estuviera poniendo música a una escena real. Es curioso, pero en momentos en los que la calma es elevada y no estás rodeado de gente, pues hay un silencio, te sumerges tanto en la naturaleza que me suceden este tipo de cosas. O, por ejemplo, esto es otro momento, también son unas ánades reales, es otro día, no es el mismo día, pero bueno, pues por allí por el mes de febrero, como veis, os prometo que no he clonado a ninguna, que iban todas en pareja juntitas como si hubieran quedado para irse a cenar. Y la verdad es que
pues son momentos que por el simple hecho de estar allí, aunque no haga fotos, disfruto enormemente porque siento una conexión muy profunda. Las garzas, como decíamos antes, pues lo mismo, siendo que es un ave que me llama mucho la atención en unas condiciones como esta, pues aún más. El susurro del río, el ave volando pues a ras del agua, casi sin hacer ningún sonido. Ahí prácticamente no oyes nada, es como una visión pues casi onírica, ¿no? O estas circunstancias también, pues al no, entrando en una explicación técnica, al no haber sol, no se producen grandes contrastes, el tipo de los colores o la luz que obtenemos es muy especial y es muy difícil de obtener, de hecho. Entonces casi se convierte en una escena pictórica, diría yo, casi como un cuadro, con aspectos como muy suaves, como pasteles, colores pasteles muy suaves. O este pequeño cormorán ahí, eh, lo hago muchas veces, el hecho de en un gran paisaje incluyo una pequeña nota animal. Eso me encanta porque también hago primeros planos y luego lo veréis de animales o se ven más de cerca, incluso algunos primeros planos demasiado cerca, ya lo veréis luego. eh, pero me gusta que el animal se vea dentro de su entorno, porque ahí es donde vive él y eso forma parte, la biodiversidad es eso, ¿no? Ahí hay más cosas, a lo mejor otras no las vemos, vemos los árboles y vemos el cormorán, pero hay muchísimas más cosas. Entonces me gusta que se vea todo ese entorno con una pequeña nota animal, un poco te lleva a la atención del ojo, ¿no? Ahí. Esta la dejo a vuestra imaginación, pero la verdad es que fue un momento pues también de invierno y también me gusta que las escenas las complete el espectador, ¿no? Ese pajarillo estaba parado en este marco a la izquierda y en cuanto vio al otro salió lanzada por él. Y como decía, con lluvia, pues con lluvia mientras no sea un aguacero, pues también me gusta salir. Además, creo que todos disfrutamos de la lluvia. En realidad, pues si es una lluvia finilla, nos gusta muchas veces estar bajo la lluvia. Y en la naturaleza, pues más aún. Si el equipo permite, pues poder hacer fotografías bajo esa lluvia, pues perfecto. Entonces, pues también genera un tipo de luz suave, difusa, que también me interesa para las fotografías. Aquí estos tres aún tenían que dilucidar quién se iba a cenar con quién, porque hay dos machos y una hembra. Y bueno, saltamos al Pirineo y ya veis que esto parece casi un cuadro puntillista, ¿no? De esas cortinas de nieve que va generando capas, ¿no? Y al final, pues, después de tantas capas, desaparece, ¿no? La montaña desaparece, ya no se ve. Solo el hecho de verlo, aunque no lo fotografíes, es hipnótico. Es como mirar el fuego. Seguro que unos ejemplos, cuando nos quedamos mirando el fuego, llega un momento que perdemos la noción del tiempo, del espacio, simplemente estamos concentrados en el baile de las llamas, ¿no? Pues con la nieve pasa lo mismo. Tú ves caer la nieve y algo por dentro no sé, te hace que te concentres en ti mismo, ¿no? Te relajas, te da alegría incluso. Pues lo mismo, puedes estar un montón de tiempo viendo caer la cortina de nieve, pues como, bueno, además cada vez se está convirtiendo en un fenómeno pues cada vez más extraño, todos lo sabemos, ¿no? Que cada vez va a ser menos frecuente las nevadas. O sea que cada vez habrá que celebrarlo más. Una bandada de chovas piquirrojas que me preguntaba Gerardo, pero ¿cómo sabes que son piquirrojas del pico rojo? Haciendo con los prismáticos se ven, ¿no? Pero, pero sí, a veces está distinguirlas, ¿no? O bueno, a veces la apertura de las alas también te puede decir si son piquigualas o piquirrojas. Pero aquí entramos pues en la montaña nevada, las chovas contra el fondo nevado. O en este caso una corneja negra, pues también es un animal gregario que suele ir acompañado de otras cornejas, les encanta y son muy bulliciosas, ya lo sabéis. Pues estaban ahí paradas unas cuantas y esperé
a que desaparecieran todas y esta la más tardana, pues que se quedó ahí, pues la aproveché para fotografiarla. Y siempre utilicé este elemento que veis en primer plano, que es pues una montañita de nieve, para de alguna manera eliminar todo lo que no me interesaba que se viera. Pues el resto del bosque, rocas, pues otras cosas que ahí hay detrás, ¿no? Y centrarnos solo en esa imagen de la chova y el árbol. Y lo que decía, estos momentos, ¿no? Aquí está nevando, estaba nevando, pero la verdad que bastante. Estos momentos yo los celebro con alegría, los celebro como, no como si me hubiera tocado la lotería, pero casi, porque sé que son momentos únicos y creo que muchos de vosotros también lo sabéis, que van a perderse con el tiempo, cada vez los vamos a vivir menos. Y lo que hago, pues que me pongo las raquetas o a veces sin raquetas y tiro para arriba y hasta donde llegue, quiero decir, me voy hundiendo muchas veces hasta la rodilla, te agotas porque la verdad en condiciones con tanta nieve, con nieve polvo recién caída, pues es muy difícil, pero siempre tengo imágenes como esta que me lo compensan. Momentos que para mí siempre son únicos. Además, otra cosa, que los vives en soledad, porque en esos momentos, lo normal, con condiciones tan difíciles, pues no te sueles cruzar con mucha gente que va de paseo. La verdad que no es como en verano, que si tú vas a Ordesa, pues va a haber un montón de gente, incluso igual ni puedes subir en el autobús. Pero si a Ordesa vas en invierno con condiciones de estas, seguramente no tengas ningún problema. Y lo veas con otros ojos a lo mejor. Pero sí, hay que estar un poco preparado, sobre todo con el equipo. Esto pues un poco similar a lo de antes. Ay, me queda ahí. Pues otra corneja entre una ventana que parece con nubes ahí, ¿no? Ya ha acabado la tormenta y pues la escena no me interesa sacar todo lo que hay alrededor de la corneja o el resto del árbol, pues yo la meto dentro de esa ventana. Una manera de eliminar lo que no me interesa, dejar para que el ojo del espectador vaya a lo que a mí me interesa. Este pajarillo, que muchos lo conocéis, el mito, la verdad es que le tengo un cariño enorme porque es un pajarillo pequeñajo, pues será de 6-8 gramos y es todo así infladete, sobre todo en invierno, con una cola muy larga en proporción a su cuerpo y una cabeza también muy masiva. La verdad es que yo siempre que los veo me hacen gracia. Pues también son gregarios y había una bandada de ellos, pues bueno, esperé también a que desapareciera la bandada y fotografié solo a este con el fondo de nieve también. Y lo que explicaba antes, ¿no? De la pequeña nota animal, pues lo mismo, ¿no? Que decía del cormorán, pues esta sería una situación parecida en la que tenemos un gran paisaje pirenaico, las montañas, es un hábitat pues que todos conocemos, un hábitat muy bello, bastante biodiverso, y ahí, pues bueno, el objeto principal, el ojo te va siempre a la urraca, ¿no? Que nos parece que es blanca y negra. Siempre muchas veces las asociamos con que son blancas y negras sin más. Pero bueno, si las vemos con otra luz, pues vemos las iridiscencias que tienen. Porque ahí podemos apreciar, imagino que la apreciaréis en la cola y en las plumas de las alas, pues tienen unos colores en la pluma verdosos y como amarillentos y distintos tonos de azul en las alas. Pues bien, en 2016 hicieron un estudio eh, que se va a descubrir que esto les servía para comunicarse entre ellas. Los machos adultos tenían una mayor diversidad de coloración e intensidad en las plumas y de alguna manera servía para que las otras aves reconocieran eso y les servía incluso para emparejarse. Entonces, bueno, a pesar de que ya sabemos que son animales inteligentísimos, pues se descubren más cosas sobre las urracas. Este fantasma, este pequeño fantasma en medio del bosque, aquí estaba lloviendo, yo me estaba empapando, como no, y la ardilla, pues ahí tranquilamente, como que pasa la tarde ahí sin más, pues se protegía con la cola cuando venía grandes rachas de viento o de la lluvia, se está comiendo una avellana, y aquí lo veréis mejor, la lleva en la boca.
La verdad es que cambia mucho de lo que veo yo aquí a lo que veis aquí vosotros. Pero bueno, imagino que se aprecia la avellana, ¿no? Y la verdad es que es increíble cómo ves la capacidad que tienen de adaptación, de cómo mientras yo me estoy empapando, este pez sabe en qué árbol se tiene que poner para cubrir que no le caiga el agua o protegerse del viento. El otoño y el invierno, un poco en esos días que se mezclan, ¿no? Por ahí por el Valle del Aragón. Y ya pues de pleno invierno. Y esta pareja, pues diréis, ¿qué pareja? Pues el cerval de los cazadores y el camachuelo macho. Pues hace buena pareja, porque ¿qué ocurre? Pues que este árbol está muy bien adaptado a las grandes altitudes y a las inclemencias meteorológicas y da bayas para que las aves pues, se puedan alimentar, sobre todo en los momentos de más dificultad, ¿no? Como veis aquí, además es que aprovechan las ramas enteras, porque ahí podéis ver que hay ramas que están ya peladas. O uno de los protagonistas de mi invierno, ¿no? Por decirlo así, el sarrio o el rebeco pirenaico, Rupicapra pirenaica. Estos los sigo todos los inviernos y la verdad es que cada año me fascinan más. Desde el 2013 suelo subir ahí a hacerles fotos porque ya más o menos yo creo que hasta me conocen ya, porque sé por dónde se mueven, sé dónde van a comer, porque claro, las condiciones, como decían, las condiciones más duras, pues ellos bajan a altitudes menores pues para alimentarse, porque las cimas están llenas de nieve, como ya sabéis. Pues aquí vemos a una madre con su cría. Y este que parece que estaba ahí como yo, disfrutando también de la nieve, del silencio, de... Fijaos qué pelaje tiene, más grueso, luego en verano cambiarán, se pondrán fresquitos, sé que se les quedará el pelaje de verano, pero fijaos qué pelaje más bonito. Y tiene como, casi parece como una sonrisa, ¿no? Me parece a mí, como que está disfrutando ahí, se me sonriendo. Y estos que yo quiero creer que eran hermanos, porque estaban con una hembra, no sé, pues estaban intentando romper los carámbanos estos que tenían ahí y con las patas escarbaban, limpiaban para dejar un poco espacio para poder comer esa hierba que hay debajo, que bueno, ya veis que eso tiene tanto poder nutritivo como un pedazo de cartón. Pero en invierno es lo que hay y fijaos dónde estaban. Y ellos saben que tienen que ir allí. O sea, es como su buffet. Yo los he visto volver allí año tras año porque saben que ahí tienen esa mata de hierba. Y estos momentos me encantan porque para mí es como que el mundo se cubre de un velo, el velo de la nieve, ¿no? Y de alguna manera tú tienes que tirar para descubrir lo que hay detrás, tienes que tirar la punta, tienes que tirar de la punta para ver qué hay detrás. Y estás con los prismáticos mirando, pero eso se mueve, es un sarrio, no se mueve, me ha parecido, no, es una piedra, es una piedra. Mi espátula, no, 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 que se mueve. Y hasta que en algún modo pues ya ves que es un sarrio que además hay otros, ¿no? Que están pues con él. En estas condiciones, la verdad es que es muy difícil encontrar a los animales, porque ya os digo que esto estaba aquí. Es que no sé. Si cambia aquí, el brillo cambia. Sí. Es el proyector, es el proyector. Yo desde aquí, igual porque estoy de perfil, pero Si quieres apaga un poquito la luz. apaga las luces, porque si no, como son fotos tan blancas, claro, yo en el ordenador lo veo más oscuro. No sé cómo lo veréis desde ahí. Total, para que se vean las cámaras. Pues es lo que os decía, que de repente empiezas a escrutar la montaña con los prismáticos y al final lo descubres, que sí, que es un animal y que además hay otros más, ¿no? Con él, pues una manada, pues como buscando lo que veíamos antes, buscando un sitio para comer. Yo suelo fotografiar hasta que se hace de noche. Buah, aquí se ve ya bastante mejor que como lo veía antes.
En invierno hay muy pocas horas de luz, ya lo sabemos, y en las montañas menos aún. Si te metes en un valle, menos. Entonces, mientras los animales me lo permitan, yo ahí estoy, hasta que no pueda más. Y he llegado a momentos de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Con la nariz medio morada, los dedos de los pies igual, y decir, bueno, ya vale. Pero que pierdo la noción del tiempo y el espacio cuando estoy fotografiando a los animales. A veces me sucede, es como conecto tan fuerte que luego desconectar me cuesta. Entonces, pues aquí también estaba nevando, aprovecho hasta el último momento, como veis, y si he estado todo el día con los rebecos, pues les doy las buenas noches cuando se van arriba a descansar. Ya podéis ver por dónde suben. Una pared que es prácticamente plana, cubierta de hielo, y bueno, y mirad qué grado de verticalidad tiene. Pues suben como si nada por ahí, con una facilidad asombrosa, asombrosa gracias a las pezuñas especiales que tienen, todos lo sabéis, o muchos lo sabéis. Bueno, las luces del Pirineo también. Las luces del Pirineo en invierno, pues ya sabéis que son mágicas. Esos atardeceres y esos amaneceres, pues se quedan grabados en la memoria. Porque esto, por ejemplo, es en el Valle de Chistao, que nuestro amigo y compañero Alfonso Ferrer lo conoce muy bien este sitio. Esto también, pues un atardecer en el que vemos ahí las perdices que parece que están en su balcón pirenaico diciendo, ¿no te parece precioso, cariño mío? Esto es en el Valle de Benasque, el Tozal del Box. Estos momentos son mágicos. Un día completamente gris, gris plomizo, con un sol pálido que no lo notabas que existía. Y de repente, antes de irte a dormir, se abre el cielo, entran estas luces y parece que te están dando las buenas noches y ya te vas con la sonrisa en la boca ya. O la violencia del viento en las cumbres, que lo barre todo. Ahí están esas lomas que están peladas, porque no nevara mucho, que aquí cayó una nevada que casi no salimos al final. Pero el viento tenía tanta fuerza que se arrastraba toda la nieve que caía y la arrastraba. Igual que en este momento, pues arranca en torbellinos la nieve de los árboles. Y este momento es muy curioso. Esto es en Ordesa y ¿qué diréis que está pasando aquí? Qué cosa más rara, ¿no? Hay medio color. Yo no aplico filtros, ni hago fotos raras, ni nada de eso. Entonces esto es que está mal y la parte que está azul, pues no le llega al sol aún y está en umbría con colores pues fríos. Y la parte de la izquierda, pues ya el bosque se está despertando porque le calienta el sol, va calentando, calentando, incluso ya se ve hasta que le quita la nieve de los árboles ya un poco. Pues en Ordesa, en momentos como este, pues no hay mucha gente. No tanta como no tanta como en verano. Unas fotos de making of, como se suele decir. Esto es subiendo en busca de los arrios, pues como os decía antes, con mucha nieve recién caída. Paro muchas veces para no sudar, porque si sudas, pues a veces, pues luego coges frío con el viento, pero por ejemplo, en alguna ocasión que te empeñas y subes, pues al final te pasa. Unas veces disfruto más y parece que no sé, no me afecta por mucha nieve que caiga, pero otras veces, pues como en esta ocasión aquí pasé muchísimo frío, porque iba totalmente empapado y hacía mucho viento y no había manera de calentarse, y iba chorreando, vamos. Pero a pesar de esos momentos, que muchas veces dices, pero ¿qué hago aquí? Solo aquí, además siempre solo en medio de este frío, pero bueno, son duran unos segundos esas preguntas muchas veces, ¿no? De decir, y no tengo calcetines secos, por ejemplo. Pues no lo cambiaría por nada, la verdad, porque estos momentos, como digo, para mí son únicos, son de una conexión con la naturaleza muy fuerte y yo creo que muchos de los que estáis aquí lo habéis vivido igual que yo y sabéis de lo que hablo. Y bueno, mientras vemos caer la nieve lentamente,
pues vamos a viajar de nuevo más. Esto sería el momento de final de invierno, no, de final de otoño, principios de invierno, un momento así transición, ya hace bastante frío y como podéis ver, la parte esta de primer plano, el lago ya está helado. Esto es uno de los cientos de lagos que hay en Escocia que todos son preciosos, todos tienen algo especial. Y en este caso, pues a mí me parecía muy interesante esos juegos que hacían de las partes que estaban heladas y las que no. Hacía unas geometrías preciosas. Hice un montón de fotos. Lo que pasa es que, pues, por no poner aquí, solo os pongo dos. ¿Y aquí qué veis? Imagino que lo veis, ¿no? Lo veis. Pues ahí en la roca central, a la derecha, pues hay una liebre de montaña. Pero fijaos qué capacidad de mimetismo tiene, que su pelaje es el mismo que el de la roca o el de la piedra que tiene al lado o el que está sentada. El mismo. Y esto me encanta. ¿Y por qué? Pues os lo explico. Muchas veces vamos a caminar, a hacer una travesía o simplemente un paseo por la naturaleza, o bien vamos con la cámara también a hacer fotos. No hablo de los que van a cazar, que eso ya es otra cosa, pero vamos buscando los animales y los animales están ahí. Y ellos nos ven a nosotros y nosotros a ellos no. Entonces, en los últimos años, cada vez esta idea me parece más atractiva y ya no me obsesiono con ver a los animales. Solo con el hecho de saber que existen ahí, por ejemplo, tú vas a Asturias, a una montaña, a un valle del Pirineo, y sabes que ese valle está habitado por los osos, da una satisfacción enorme, porque esa biodiversidad es más amplia, más completa. Y aunque no lo veas, te tienes que emocionar de alguna manera, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Entonces, pues ya no me obsesiono tanto con sacarle las fotografías, por lo menos como lo hacía años atrás. Entonces, me da la satisfacción el hecho de saber que por lo menos están ahí, ¿no? Por ejemplo, hay muchas especies, ya sabéis qué pasa con el urogallo, que fotografiarlo pues es prácticamente imposible. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Pero saber que sigue ahí por lo menos y que nada ha desaparecido, pues da satisfacción, ¿no? O que puedes compartir el mismo espacio que él. Aquí se ve un poco mejor, hay uno en la izquierda y otro aquí pequeño, en la roca esta, donde está libre de nieve. Y este es otro personaje que comparte las laderas de la liebre, que es la grus que le llaman allí, la perdirroja escocesa, que a diferencia del lago podalpino, no cambia de plumas como aquí, que cambian plumas blancas en verano. Allí están todo el año así. Lo único sí que veis que tienen las patas, las plumas de las patas blancas y se parecen bastante también. Tienen mucho cuerpo y dicen que, eso no lo sé, yo no lo he probado allí, pero que dicen que para cocinarlas que son buenísimas. Pero, y la diferencia entre los machos y las hembras es muy pequeña. No sé si lo podéis ver, pero este tiene sobre los ojos, tiene unas líneas rojas. Pues tienen como una cresta, lo voy a intentar enseñar más grande. ¿Lo veis? Pues esa cresta en los machos está más acentuada y en las hembras no. Pero básicamente es esa la diferencia entre machos y hembras. Típico paisaje escocés de estas fechas, con el cielo cargado, algunos rayos que se cuelan de vez en cuando, las cimas, pues bueno, escarchadas de azúcar glass y la parte de abajo barridas porque siempre hace un viento exagerado. El riete del cierzo. Y ya pues llegamos a uno de los príncipes de aquí, de Escocia, de este país. Allí les llaman Stag y la verdad es que son bellísimos. Este lo vi, los páramos son enormes y con los prismáticos pues siempre iba buscándolos, ¿no? Y en un sitio que es relativamente plano pues es fácil de ver. Pero lo vi lejísimos. Y entonces entre una especie de trinchera, pues como unas lomas,
pequeñas lomas a un lado y a otro, me metí agachado y me fui acercando hasta que llegué a su altura. Y bueno, hacía mucho frío y siempre te permite pues taparte más, ¿no? Entonces yo llevaba una chaqueta con una capucha como de buzo que sobresale hacia afuera mucho. Entonces me pongo una braga, solo se me ven los ojos, la chaqueta sobresale un montón, como digo, la capucha, y me pongo guantes, todo de un color muy mimético. Y no intento nunca que me vea de pie, intento siempre ser pues un bulto en el suelo, ¿no? O una parte, una extensión de la colina, por decirlo así. Entonces, si tu esencia no les llega, yo creo que, porque ellos distinguen la coloración de la piel de los seres humanos, la distinguen. Por ejemplo, la cara y las manos la distinguen. Distinguen a un ser humano por esos rasgos, ¿no? Entonces, yo creo que ven algo, pero no saben muy bien qué es lo que es. Entonces, no creo que se sienten amenazados y me permiten estar bastante cerca de ellos con un cierto estado de relax, porque no me interesa. Yo lo último que quiero es que el animal se estrese. Entonces, siempre guardando una distancia, pero yo veo que según los movimientos que realiza el animal, por ejemplo, este se volvió a echar otra vez, como pues un poco estaba relajado, se levantaba, y estuve muchísimo rato con él. Me mira porque ve, pues pensar que yo estoy disparando y al disparar con el teleobjetivo algo te mueves, ¿no? Entonces, desde luego que listos son y sus sentidos les sirven. Entonces, algo ven, pero no saben si identificaran como un cazador, como una persona que ya os hubiera huido. Entonces, yo entiendo que algo ven, pero no distinguen como una amenaza. No me ven como una amenaza, vamos. Esa es por lo menos es mi esperanza. Y estuve bastante rato con él hasta, pues bueno, aquí le hice muchas fotos de estas que os explicaba antes del animal en su entorno, pues con otros ciervos también interactuando, pues bueno, me gustan. Al final me quedo con algunas elegidas, pero de las mismas series muchas veces hay algunas pues que te están mirando, otras que están con otros. Y veis aquí lo que os digo, pues hay manadas que van pues un macho o dos machos, a lo mejor uno joven, otro con varias hembras, y se juntan en estos páramos, pues, por ejemplo, pues para beber, ¿no? Porque mientras unos beben, otros vigilan. Eso ya sabéis que lo hacen muchos animales, ¿no? Las aves los hacen casi todas, los podemos ver hasta en un charco cuando lleven la calle. Pues igual, ¿no? Es que tienen un... Están acostumbrados, pues seguramente a venir a este riachuelo y a beber y al mismo tiempo a alimentarse. Fijaos, aquí se ven este macho con este grupo, aquí había otro con otro grupo y estoy haciendo como si se conocieran de la berrea pasada o que eran para el año que viene, no sé, pero no se miran con una cara. Y bueno, este es el paisaje donde estaban. Fijaos que a mí me maravilla esto. ¿Por qué? No sé por qué tiene algo A ver, la verdad es que es una pena porque está todo deforestado, vamos a decirlo así, está deforestado, ¿no? Aquí antes había árboles, pero ahora se ha convertido en algo pues que tiene una cierta belleza, creo yo. Toda esta franja, toda esta franja que es como más verde, con más vegetación, pues claro, desde ahí no lo veis, pero toda esta franja está llena de ciervos y ciervas, de estos que hemos visto, que están alimentándose ahí. Y es una sensación, pues casi como de Kalahari, ¿no? De ver tantos animales ahí, no sé, juntos, ¿no? Y tan... Y esto lo mismo, del mismo sitio. La verdad es que las escalas son grandes, ¿eh? Porque fijaos lo que os digo, en esta aquí, un ciervito es como un punto, como el punto del láser, un ciervo. O sea que la escala es grande. Esto es en la isla de Skye. Skurnengillen se llama este pico, en gaélico, este pico, que significa el pico de los hombres jóvenes. Y en verano o cuando hace buen tiempo,
desde luego que aquí ya poca gente sube el trekking ese, pero es un trekking muy famoso, que va muchísima gente, incluso viene gente de propio a hacer el trekking ese. Esto no llega ni a 1000 metros, el pico este. O sea, comparado con una montaña del Pirineo, no llega ni a 1000 metros, pero claro, es divertido de hacer, es abrupto, entonces pues tiene su entretenimiento, su gracia. Y esto, pues un momento de esos únicos también que no olvidaré. Esto era el día de mi cumpleaños. Me levanté súper temprano, no había amanecido, cogí los prismáticos y el teleobjetivo y me fui rápidamente por un sendero que dormíamos ahí en el campo. Cogí un sendero que subía para arriba para las colinas y a izquierda y a derecha tenía diferentes colinas, pero siempre iba hacia más alto. Entonces yo esperaba ver ese contraste, ¿no? De alguna manera que con la luz del amanecer y la oscuridad del suelo, ver esa silueta de los ciervos de los cuernos, ¿no? Del ciervo. Me costó un rato, pero al final lo encontré y justo era este tipo de imagen el que buscaba, el de siluetas, que me gusta mucho este tipo de imágenes con siluetas. Entonces, pues le hice varias tomas también. Esto es lo mismo que os contaba antes. También lo vi bastante tranquilo. De hecho, grabé un pequeño vídeo. Se oye, estaba lloviendo también, para variar. Ay. Pues lo mismo que os contaba antes, que yo creo que estaba bastante relajado porque se le veía que comía por ahí todo. Y si estaba cerca, la verdad es que os tengo que decir que yo no tengo un teleobjetivo muy largo porque no tengo un 600. Estas fotos, esto que estáis viendo es con un 300 y a veces con un multiplicador. O sea que no, la distancia tampoco era. Y yo veía que detrás de la loma, pues estaba como pendiente de algo, como que miraba algo y veía que se movía algo, y es que eran las ciervas estas, que estaba pendiente de ellas también. A pesar de que ya había pasado la berrea, ¿no? Y están tranquilos. Y también me permitieron, la verdad es que sin ningún problema me permitieron fotografiarlos, pero veis lo mismo, aquí meto la colina para hacer ese desenfoque, meto la colina, yo me pongo pues detrás de la colina de alguna manera para que el animal no me vea erguido y esté tranquilo, como decía antes. Y este era otra ocasión que antes de subir a esas colinas había un bosque y estaba yo en el páramo y oí ruidos del bosque y enseguida me tumbé o me puse contra una loma así a ver qué era, en silencio. Y cada vez lo oía más cerca, más cerca, más cerca, pero no veía nada. Y de repente apareció delante de mí que casi no me cabía ni en el. Bueno, esta foto no es un recorte, esta foto es a formato completo, imaginaos cómo estaba de cerca. Entonces me gusta mucho, le hice varias, pero esta en concreto me gusta porque se le ve la oreja con esos pelillos así blancos que tiene y el ribete negro, la verdad que me parece precioso. Y este estaba muy relajado también. Pero vamos, este comió un rato y se fue. Ya llega el invierno a Escocia, como podéis ver, y de nuevo nosotros viajamos más al norte. En este caso nos vamos a Islandia. En Islandia yo buscaba las condiciones más duras que se pueden vivir allí, ¿no? De un invierno. Entonces quería ir en febrero, porque lo normal es que haga las olas estas de masas árticas que se suelen desprenderse por esas fechas, por enero, febrero, principio de febrero o enero. Entonces, quería frío, quería nieve, bueno, y tuve para hartarme porque precisamente se desató una borrasca histórica que batieron récords desde el año 50, no había nevado tanto en esos días. Ya iréis viendo ahora. Entonces, pues bueno, esto es el glaciar Vatnajökull, lo que vemos ahí. En término medio, esto es una parte del glaciar Vatnajökull, que es el glaciar más grande de Europa. Vemos ahí unas montañas, pues, como en seminiebla, ¿no? Y esto que vemos aquí, todo esto que vemos delante, es el lago glaciar Jökulsárlón. Lo que vemos son icebergs, son trozos de hielo. Esto ni son roca ni es tierra, esto es hielo cubierto de nieve. Y ahí se puede ver mejor, ¿no? Que están flotando en la laguna. Y siempre, como os decía antes,
me gusta ese punto de incluir la nota animal, la pequeña nota animal, ¿no? Pequeño toque animal con esa gaviota ahí. Esto es lo que estaba dentro del lago. Las masas estas, me da pena que no pueda ponerlas a escala para que las podáis ver, pero claro, esto está dentro del lago, no hay nada que puedas meter a escala ahí dentro. Pero una gaviota aquí posadita sería como el punto rojo más pequeña, porque además la vi una que se puso aquí. Entonces estas masas de hielo son enormes. De hecho, esta, que parece como un dedo apuntando arriba, estuvo meses y meses dando vueltas ahí, porque hay una webcam que te puedes meter y lo puedes ver. Y yo estuve meses hasta que me cansé ya de verla dar vueltas dentro del lago. Se iba perdiendo cada vez más hielo, ¿no? Pero estuvo meses ahí. O sea, estos hielos son enormes. Y bueno, lo que vemos aquí es pues, lo que os enseñaba antes, parte detrás del glaciar y las montañas. Aquí hay residentes fijos en este lago porque estas aguas son muy ricas. Y hay muchas aves, como gaviotas, por ejemplo, y también hay pues focas que se pegan la vida padre, porque pues aquí ahora no había sol, pero cuando sale el sol salen y se tumban en un hielo de estos abarrotadas de haber de comido, llenas ya saciadas. La verdad es que es un sitio precioso. El lago este. ¿Y esto qué diréis que es? Pues esto es el whiteout ya. Esto es la ventisca, la tormenta, como lo queráis. Esto es el caos. Esto es el caos. El caos, pero en belleza. O sea, para mí es una mezcla de violencia y belleza. Porque, claro, si tú hay en medio de la nada sin protección, no eres nada. No eres nada. Si estás mucho rato, acabarías helado, porque además este tipo de nieve ya sabéis que hay diferentes tipos de nieve, pues este tipo de nieve es de la que se te pega al cuerpo, te hace una costra como si fuera una armadura, que no te la puedes quitar. No te la puedes quitar más que con calor. Con calor sí. Entonces, esto es cuando es como si estuvieras en el ojo de una tormenta. Se produce, nieva tanto y se produce una mezcla entre el cielo y la tierra que casi no distingues el horizonte. Esto no tiene filtros ni nada, es una foto así tal cual. Estos son unas montañas al fondo y esto es un lago helado que tiene esta zona central que aún no está helada del todo. Y aquí una vegetación. Pero las formas es casi como una imagen onírica de sueños. Yo tengo la sensación de que cuando estoy aquí en Zaragoza sueño con estas cosas y a veces me las encuentro en la realidad. Es muy difícil, pero sucede así. Y en el fondo es lo que pretendo también, buscar esos momentos únicos, ¿no? Esto sería también pues otro momento de esos, de el lago ahí, las montañas. Y fijaos en que se ha convertido la laguna, cómo ha cambiado respecto a lo que veíamos antes. Ya tiene muchísima más nieve, lo de atrás ha desaparecido ya, ha desaparecido y sigue cayendo nieve con una violencia enorme. Mirad lo que os decía de cómo se pega la nieve. Aquí no se ve tanto, pero bueno, la chaqueta ya se le empezaba a pegar la nieve para hacerse esa costra. Está intentando sacar una foto también de lo que es la laguna. La laguna tiene una salida natural al mar. Imagino que algunos que habéis estado en Islandia ya sabéis de lo que hablo. Y entonces los icebergs o los hielos van saliendo a través de esa salida natural, salen al mar y el mar los devuelve. Los devuelve por la violencia de las olas. Y los deja en la orilla, en la costa, en la orilla. A esto le llaman Diamond Beach, la playa de los diamantes. Porque en condiciones de mejor luz quiero decir cuando sale el sol, pues se filtra la luz por estos hielos y pues se descompone la luz y entonces se ven como muy, muy brillantes, azulados, así, todo el mundo pues se sube en ellos, hace fotos de los hielos, ese tipo de cosas. Pero me parece muy curiosa la imagen por lo que representa de la arena volcánica, ¿no? El mar, la violencia del mar, la arena volcánica y esta arena volcánica cubierta por la nieve, ¿no? Y con algunas rocas que dejan aún al descubierto. Es una imagen casi pues poco vista, porque en estas circunstancias la podría haber traído, pero no me acuerdo, una foto satelital de toda Islandia y el mapa de Islandia era blanco, o sea, todo era blanco.
Fijaos las condiciones en las que estaba la circulación. Bueno, esto no funcionaba. Los avisos que decían que cortaban las carreteras no funcionaban. Entonces las carreteras las cortan y lo interesante es que a ti el corte te pille por detrás para que puedas seguir avanzando, porque si no lo que ocurre es que te tienes que refugiar en cualquier sitio o dentro del coche o en un área de servicio o donde bien puedas, pero no puedes permanecer mucho rato en estas condiciones. ¿En qué mes era? En febrero. Ya una vez que se calma un poco la tormenta y se empieza a abrir, pues vemos también un poco esto que es lo que veíamos antes, ¿no? Como esto que vemos aquí es una parte de una montaña que se llama Lomagnupur, que es el hogar del gigante Yagrimur, que es uno de los dioses protectores de Islandia. Y sabéis que tienen muchas historias de este tipo y la verdad es que es muy rica su mitología. Y bueno, esto es un lago pues semihelado que, como veis aquí, ¿no? Aquí está la parte helada, aquí una franja de nieve y aquí pues se está abriendo el horizonte. Aquí ya no estamos casi dentro del whiteout total porque ya se empieza a ver un poco el horizonte. Esta imagen, que la verdad que le tengo bastante aprecio, quizá por lo que sucedió, lo que me pasó es que de repente, esta es la montaña que os decía, esta montaña es Lomagnupur, que es una montaña enorme. A vista de dron se suele fotografiar mucho ahora para de alguna manera obtener esa perspectiva, ¿no?, de magnitud. Yo cuando fui, no, lo de los drones no estaba tan avanzado, pero además que yo tampoco tenía. Entonces, a vista, a pie de la montaña, pues quizá no parezca tanto, pero a mí me gusta hacer este tipo de imágenes por un poco por lo que os decía antes, para que de alguna manera imaginéis qué es lo que estáis viendo ahí. Que sea el espectador el que diga, pues, ¿esto qué es? ¿Será una montaña o es un pedrusco en el suelo o qué es esto? Pues bueno, aquí lo que pasó es que la cámara se condensó, por la diferencia de temperatura se condensó y no podía hacer fotos. Entonces rápidamente, nada, me volvía loco porque veía que desaparecía, que esta masa de neblina se iba moviendo y desaparecía y no podía hacer la foto. Entonces cambié rápidamente el objetivo y finalmente la pude hacer. Pero esto duraba unos segundos. Fijaos unos segundos después cómo había cambiado ya. Aquí ya se ve lo que es la parte frontal de la montaña y cómo continúa por aquí la cordillera montañosa. Esto es un campo, estos son conos volcánicos. Esto que vemos aquí son conos volcánicos cubiertos por nieve. Esto es un zorro polar, que aquí también pasa como con las perdices que hemos visto antes de Escocia, que tampoco cambian el pelaje y mantienen todo el pelaje durante el invierno así, no son blancos. De todas maneras, si hubiera sido blanco, no sé yo si lo hubiera visto con tanta facilidad. Esto es un lago helado que solo quedaba esta parte por deshelar. Y aquí es donde venían los cisnes cantores y el resto de aves, pues aquí se agrupaban pues para comer. Ahí va, que se han pasado dos. A ver, se queda ahí. Y esta puesta de sol, pues yo creo, igual exagero, pero una de las más bonitas que he visto en mi vida podría ser. Porque hace honor a ese nombre que dicen de Islandia, tierra de hielo y fuego. Porque de repente, pues bueno, estábamos viendo los icebergs y, pues bueno, también eran bellos, ¿no? Pero de repente sale un incendio detrás de estas colinas que dices, pero aquí, ¿qué está pasando? Y se reflejaba en el lago y cada vez más rojo, más rojo. Ya sabéis que las fotos muchas veces no son fieles a la realidad porque era muchísimo más de lo que estamos viendo aquí. Era todo el cielo rojo, 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 como sangre. Y se reflejaba en el lago. Y claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Los hielos aquí en primer plano, la puesta de sol ahí, que además duran un buen rato, porque no son tan efímeras, porque el sol, ahora veremos que os lo iba a decir después, pero está en un ángulo muy bajo, entonces al estar en un ángulo bajo, pues las puestas de sol y los amaneceres duran bastante.
lo puedes disfrutar más, que es algo que sorprende mucho, ¿no? El poder estar disfrutando tanto una puesta de sol o un amanecer. Es lo que os decía, ¿no? Pues que las luces están muy bajitas. Y aquí lo mismo, pues el sol está aquí, viene de aquí, perfila toda esta planicie nevada. Y con las nubes ahí en el horizonte, que es que son imágenes que a veces no sabes si sacar la foto o simplemente disfrutar del momento y ya está. Y hablando de luces, pues las auroras boreales. También, pues yo creo que es algo que vale la pena ver, porque la verdad es que son siempre diferentes, son únicas siempre. No hay una que se parezca a la otra y además que son impredecibles, que no sabes cómo van a evolucionar. Esta, por ejemplo, Martín, esta, por ejemplo, empezó como un arco así, ¿no? Un arco que cruzaba todo el firmamento vertical. Y de repente se transformó en una masa enorme que lo cubrió todo verde de este, dije, otros ligeros matices, pero el principal matiz, porque esto depende de las zonas del mundo, los compuestos siempre son los mismos y eso es lo que generan, cuando chocan con la atmósfera, es lo que generan ese color en concreto. Si nos vamos a las auroras de, por ejemplo, Groenlandia, tienen otros colores. Entonces aquí tienen este matiz verdoso, que además, bueno, me permitió también ver las estrellas, incluso algunas constelaciones, como podéis ver. Y a vosotros no sé qué os parecerá, pero a mí esto me parece pues como un ave, ¿no? Veo aquí, como la cabeza, el cuerpo del ave, la parte de la cola y las patas y las alas abiertas así, como si estuviera así, ¿no? Eso me pareció desde el momento que la fotografié, pero bueno, son percepciones muchas veces pues, personales que a lo mejor te entran por el ojo enseguida y ya no las dejas. Esto es lo que os enseñaba antes de los campos volcánicos, los conos volcánicos, quiero decir. Estos son conos volcánicos pequeñitos que al nevar tanto pues estaban cubiertos de nieve. ¿Y por qué os enseño esta foto? Pues porque no porque esté ahí también, sino porque veis la valla, ¿no? Pues Islandia cada vez tiene más vallas. ¿Por qué? Pues porque se ha vuelto en un sitio tan turístico que cada año se les mata más gente. Se van a hacer un selfie, se despeñan por un barranco, ponen el trípode en la playa, viene una ola y se los lleva. Entonces tienen cada vez más vallas de estas, pues además de para proteger la naturaleza, porque en muchas zonas no hay por qué pisarlas, por ejemplo, ¿no? O por qué invadir ese terreno. Además de eso, pues para proteger a los propios visitantes también. Antes no ocurría esto y era un poco más libre albedrío, pero ahora cada vez pues más restricciones en ese sentido. Porque es que es curioso porque tú ves carteles que ponen una persona ahogándose en el dibujo y la gente va a hacerse la foto con el palito selfie y cada año muere gente. Y de aquí viajamos de nuevo al Ártico. De nuevo quiero decir, volvemos a viajar en una latitud ya hasta el Ártico, lo que serán el archipiélago de la isla, esto es el mapa del archipiélago de las Islas Svalbard. Y esto que os enseño es un mapa del Instituto Noruego de Meteorología. Lo que vemos aquí es el estado del hielo. Entonces, esto es muy importante porque antes de navegar hay que consultar estas tablas para saber cómo está. Aunque siempre hay comunicación constante, necesitas saber de alguna manera pues cómo está en ese momento, ¿no? Pues como bien imagináis, amarillo y rojo, o amarillo no, naranja y rojo mal. Amarillo, verde y azul, pues mejor, ¿no? Los colores nos lo dicen. Naranja significa close drift ice, o sea, hielo muy cerrado. Y el rojo significa hielo cerrado, como si fuera la banquisa, por decirlo ya. Las plataformas de hielo en las que el barco no puede penetrar por ahí. Eso es rojo. Y en las naranjas, pues prácticamente lo mismo. También no consiste en arriesgar, pues metiéndote por sitios en los que son peligrosos. Entonces, un capitán tampoco tiene interés ninguno en correr demasiado riesgo. Entonces, quiero decir que esas dos señales que vemos aquí, ¿no? Esta zona roja, está por aquí,
Esas señales se intentan evitar. Pues bien, esto pertenece al 7 de junio del 2018 y esta que vemos ahora a 7 de junio del 2019, que es cuando yo viajé aproximadamente. No es exacto, pero el mapa valdría porque estaba igual. Fijaos cómo la masa de hielo de la banquisa se ha desprendido o se ha caído un poco hacia este archipiélago, ¿no? Sobre todo por el norte y por el este. Eso es impenetrable, a no ser que vayas con un rompehielos que, como digo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, limita de alguna manera a la hora de moverte por estos territorios. Y de alguna manera también es algo que a mí, pues creo que antes Lidia lo decía, ¿no? Que Carlos busca lo más salvaje. Me gusta sentirme vulnerable en la naturaleza. La naturaleza te pone en tu sitio y en la naturaleza somos lo que somos, no podemos engañar a nadie. Entonces, estas circunstancias me sirven a mí para que la naturaleza me está diciendo, cuidado que aquí mando yo. Tú por aquí no puedes ir, aunque tengas mucha tecnología, aunque tengas un gran barco, por aquí no vas a poder ir. Y así es. Entonces, de alguna manera, ya te hace sentir vulnerable, no te hace sentir como un hombre todopoderoso, ¿no? Que es lo que nos ocurre muchas veces en las ciudades o sobre todo a nuestros políticos. Como vemos aquí, uno de los cérvidos más bellos del mundo para mí, ¿no? El reno de Svalbard. Quizás se exagera lo que digo, pero la verdad es que tienen un aspecto tan carismático que los hace bellísimos. Son muy rechonchos, muy pequeñitos, bajitos, regordetes, y con ese pelo de invierno, pues bueno, y el terciopelo en los cuernos aún, los hace como muy graciosos, muy, no sé, a mí me parecen muy bellos. Y pues, en este momento también pues salí a buscarlos, eh, iba muy abrigado, iba bien abrigado, con chaquetas de plumas, como podéis imaginar, hacía bastante frío, sobre todo por el viento. Aquí la sensación de frío la da el viento. Bueno, pues como pasa en Zaragoza, cuando sopla cierto fuerte es cuando más, pues aquí también el viento es lo que te da la sensación de frío. Aunque veáis sol a veces es un poco engañoso, ¿no? Entonces, pues iba bien abrigado, pero no llevaba los pantalones impermeables. Pero bueno, tampoco pensé que los fuera a utilizar. Entonces, pues vi este grupo de renos que estamos viendo y me tumbé, pues para que se relajaran un poco y además para hacer esas fotos a ras de suelo, porque este estaba tumbado. Este estaba tumbado, se esteaba, se quedaba dormido así un rato, volvía a comer, se volvía a dormir y así. Y entonces estuve un rato con él fotografiándolo y a los otros también, ¿no? Que estaban alrededor. Entonces, cuando me di cuenta que estaba sobre el lecho de un río helado. Entonces, ¿qué pasaba? Que con el calor del cuerpo se iba fundiendo y cada vez más me subía más humedad y ya llegaba un punto que estaba tiritando, que me hacían daño hasta los dientes de lo que castañeteaba. Pero claro, la emoción de estar ahí con los renos pues a 3 metros o 4 metros, porque pensar que esto es un 300 con lo que lo estoy fotografiando, podía con todo, ¿no? Esa emoción hace que te olvides del frío y de la humedad y de todo. Además que es que me aceptaron bastante bien, porque ya os digo, este tengo fotos dormido, se quedó así con la cabeza dormida y se quedó dormido. ¿Veis? Esto es el lecho del río este en el que estaba tumbado. Esto es en el Isfjord, uno de los fiordos, ahí hay muchos fiordos, pues bueno, fijaos como todas las montañas están nevadas, parecen como pirámides además estas montañas. Y la pequeña nota que decía antes, la pequeña nota animal, que en este caso es un fulmar boreal. Estas montañas tan escarpadas que las descubrió el neerlandés Willem Barents, y esta es la isla Spitsbergen o Spitsbergen, que significa picos escarpados o montañas escarpadas, algo así. Y la verdad es que es así y es curioso porque aunque no tengan mucha altura, ver que salen de la misma orilla del mar, ¿no? Un paredón de repente delante de ti, pues impresiona mucho. Son cuestiones de escala, creo yo, ¿no? Que de repente te plantas allí, pues como si estuvieras mirando la cima de una montaña desde el Pirineo, ¿no?
Además son muy abruptas, como podéis ver. El tiempo aquí cambia muy rápido, porque esta mañana salió despejadita y soleada y nos las pintábamos muy bien porque pensábamos que podíamos con una Zodiac llegar hasta este Jaulaut de morsas. Un Jaulaut es un lugar en el que las morsas, después de haber estado comiendo ostras, porque se atiborran de comer ostras en el mar, que les encantan las ostras, y las chupan, las absorben a kilos y a kilos, pues después cuando están atiborradas salen a descansar ahí, a tumbarse y se juntan en grupos, en grandes grupos. Entonces, son sitios, un poco lo que decíamos antes de los arrios, fijos. O sea, este jaulaut es fijo. Ellas vienen aquí con frecuencia. Entonces, pues íbamos a visitarlas y de repente se cubrió, empezó a soplar el viento, ya veis cómo estaba el mar, y la Zodiac hicimos una prueba pues para navegar hasta allí con la Zodiac, pero se levantaba muchísimo la proa de la Zodiac y parecía que en cualquier momento iba a volcar. Entonces, pues no te puedes arriesgar en una situación así porque no vale la pena, la verdad, correr tanto riesgo por algo así. Entonces, pues lo dejamos para otra ocasión y las tuvimos que ver un poco desde esta distancia. Pero sí que pude verlas en otras ocasiones, en varias ocasiones. Las morsas son unos animales muy curiosos que cuando los vemos así no nos parecen interesantes, pero cuando las tienes cerca y empiezas a, pues no sé si es que les coges cariño o la verdad es que las ves más interesantes de lo que en principio son o te parecen que son. La verdad es que a mí me lo parecen. Sí que las pude fotografiar en muchas ocasiones y esta, por ejemplo, fijaos qué diferencia de condiciones climáticas o bueno, sobre todo de la mar, está aquí en su salón de hielo, pues en ese témpano relajada, pero al mismo tiempo levantando la cabeza y cuidado que soy poderosa. Los paisajes árticos, pues los paisajes árticos bellísimos. Es lo que os decía antes de cosas con las que yo sueño, cosas con las que sueño y que luego muchas veces no sé si debido al pensamiento mágico aparecen en la realidad de tanto soñarlas. Y me encuentro situaciones como estas que yo, estando en Zaragoza, me las he imaginado. Ni siquiera las he visto en fotos, me las he imaginado. A lo mejor de tanto pensar en ello, ¿no? Creo que es más que nada por eso. Pero hay un glaciar, las montañas, la bruma entrando por aquí, el mar convertido en una bandeja de plata, pues porque le está pegando un rayo de sol ahí de repente, porque muchas veces está cubierto, pero de repente se abre y aparece el sol y ese sol vale oro, porque claro, se convierte en un punto de luz ahí, otro glaciar. Los glaciares son enormes. Es difícil que os pueda mostrar la escala, lo intentaremos luego, pero la magnificencia de esta altura y de esta longitud es enorme. Hasta que no estás ahí no eres consciente de lo grande que es esto. Y aquí, como decía, ¿no? Un día de esos grises totalmente cubiertos y de repente se abre por aquí un rayo de luz, sigue por aquí todo cubierto y alumbra este pequeño velero de hielo sobre la bandeja de plata, como decía antes, que no sé, es una imagen casi también, pues como te da un poco pena, ¿no? Que ese hielo vaya a fundirse en el mar y vaya a convertirse en agua salada en poco tiempo. Los fulmares boreales, una ave preciosa y la verdad que a mí me parece súper inteligente también. Eh, Fijaos cómo está de cerca esta. Esto no está recortado, está muy cerca. Tú te pones en la proa, estás de pie en la proa del barco y los tienes a 2 metros planeando. Y te están mirando así de lado. Te están mirando porque son aves curiosas. Te están observando y ya cuando parece que pierden el interés, pegan un giro y desaparecen porque no tienen ni siquiera que aletear, solo con los vientos ya planean. Y a mí me parece como que tienen una cara muy graciosa, como que sonriente, ¿no? Por la configuración de su pico. Además, por estos cañones que tienen aquí, además de que tienen las glándulas olfativas, excretan el exceso de sal. Este, por ejemplo, ahí se le ve una gotita que está excretando de sal. Luego les encanta hacer esto. De fotos de estas tengo muchísimas y cualquiera que va, pues tiene muchísimas. Les encanta planear pegados al agua y con un ala tocar la punta del mar. O sea, tocar, hacer como una linita o no sé, que la finalidad la verdad que no lo sé, pero les encanta
perfilar el mar. Otro glaciar con estos puntos de luz que os digo que son increíbles. Aquí ¿qué falta? Un oso polar, me falta ahí. Pero no salió, no salió. Bueno, como entenderéis, todo esto que estamos viendo hasta ahora, todos los días, porque aquí no hay noche, con los prismáticos a todas horas que podía, sin dormir prácticamente, mirando por los prismáticos a ver si encontraba el oso, si encontraba el oso, si encontraba el oso. Otro glaciar. Glaciares de estos, con montañas así, hay muchísimos. Y ya es cada uno del que le parezca más estético, más bello, o cada uno encuentra la belleza en un lugar. Pero, por ejemplo, a mí me parecía bello, todos los glaciares me parecían que tenían algo especial. O estas montañas, que aquí como está todo nevado, de repente parece que están más cerca del cielo que de la tierra. Están como flotando en el cielo, las veía yo. Y lo que hablábamos antes de los picos escarpados, fijaos qué cadenas montañosas, ¿no? El nombre que le puso Willem Barents está bien puesto. Y también, además, Svalbard en noruego antiguo significa costas heladas. O sea que los dos nombres de alguna manera se adaptan bien a este lugar. Fijaos los picos escarpados. Y ya conforme viajamos al norte, pues no se oye. Bueno, nos vamos encontrando cada vez más hielo, ya lo habéis visto en el mapa de antes. Cada vez más hielo y cada vez más compacto, más cerrado. Siempre sí, porque la situación es, como habéis visto, complicada, ¿no? Alejarse de la costa por la que de hielo había. El silencio en estos momentos es increíble. Es lo mismo que hablábamos antes cuando que os decía yo que miramos el fuego y nos quedamos hipnotizados. Pues aquí ocurre igual. Te quedas hipnotizado viendo el movimiento de los bandejones. Y aquí estas aguas son muy ricas. Estas zonas, ahí bájese pasando. Estas zonas son muy ricas y nos encontramos muchas aves, en verano cada vez más. Eso sí, yo, por ejemplo, en la época en la que fui había menos aves, pero si vas en verano, esto, por ejemplo, son araos, son los pingüinos del Ártico que les llaman. Se parecen muchísimo a los pingüinos, pero estos vuelan y vuelan muy bien y nadan muy bien además. Y forman colonias de miles que se ponen en cantiles y ahí crían en verano. Y bueno, hay un bullicio que es una locura y es espectacular eso de ver, pero en verano. También, pues bueno, veis las formaciones de hielo, las bandejas y cómo, bueno, pues esta gaviota pequeña nota animal en este posadero tan cómoda y además me gusta mucho cómo la atraviesa la luz, ¿no? El hielo, cómo se refleja aquí en estos brillos. Roturas de estas y bandejones hay muchísimo. Te puedes volver loco haciendo motivos geométricos de alguna manera, ¿no? Ese tipo de fotografía abstracta, por decirlo así, ¿no? Porque está todo de alguna manera, es como, bueno, ahora veréis, más adelante veréis. Esto es el portillo de mi camarote que un día pues estaba dormido aún y de repente noté que estaban golpeando en el barco, ¿no? En esta parte. Levanté la tapa y me encontré con esto y es que estaba pegando la nieve porque ya habíamos llegado a la banquisa, la nieve estaba pegando por aquí y todo era ya como un bandejón o una superficie helada, que es esto. Y parecía que el barco como flotando entre nubes, de alguna manera. Y esto es lo mismo que os decía antes, con esas cosas con las que sueño yo, pues estas situaciones de unas montañas brumosas ahí, el mar helado, y estas que pues bien por la que han ido levantando, ¿no? Se van conformando crestas ahí. Estos son como pequeñas polinias, que son pues pequeños huecos en el hielo. Las aves van a ir pues a pescar, porque muchas veces aprovechan esos espacios abiertos, ¿no?
Y ya ve aquí cada vez más cerrado, más cerrado, más cerrado, hasta que llega a un punto. Estos eran los 80 grados norte, ya no se podía avanzar ya más. Ha habido otros años que en esta misma fecha, pues a lo mejor avanzabas hasta los 82 grados norte. Veremos este verano, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues porque el hielo varía, ¿no? En este caso, en los 80 grados norte ya estaba totalmente cerrada la banquisa. Y aquí con cara de frío diciendo, saca. Fijaos, el viento es lo que os decía. En esta parte de aquí, cómo está pegando viento, yo recuerdo esto de unos momentos de los más fríos de mi vida, ¿eh? Aunque no parezca, pero esto, el barco, cuando lo deja quieto el capitán, se mueve a merced del viento como una cáscara de nuez en un riachuelo. O sea, no para de dar vueltas así, no para de dar vueltas. Entonces, pues, aunque lo intenta dejar de alguna manera enfilado en la banquisa para que no se mueva tanto, mientras no estén los motores en marcha, pues se mueve, pues ya digo, a merced del viento como una cáscara de nuez. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que a partir de este momento, lo único que puedes hacer es ir perfilando esto, ir perfilando por aquí, ¿no? Coger este borde, porque de aquí para allá ya empieza toda la banquisa ártica y ir evitando los hielos que vayan saliendo por en medio, ¿no? Pues ya lo veis cómo está. Es una foto vertical. Se va cerrando cada vez más, y pasar por aquí es muy complicado. La navegación ya requiere, bueno, pues son grandes expertos los que navegan entre estos hielos. Fijaos, ¿no? Parece un patchwork de hielo. Un patchwork, de esto que tejen. O un puzzle. Y esto es lo que vas buscando ciego ahí, hasta que casi me quedé ciego, de verdad, porque me tuvo que asistir la médica del barco porque de un ojo ya casi no veía ya, de tanto, yo creo que de tanto mirar por los prismáticos y el reflejo de la nieve, se me inflamó una glándula del ojo izquierdo, gracias que el derecho lo tenía bien, que era por el que hacía las fotos, y pude seguir adelante, pero tuve que estar con una pomada porque pasé, yo no sé las horas que pasé, hasta que ya no podía más y tenía que ir a comer y beber, dejaba de mirar, porque ya os digo, esto es de día continuo. Entonces, cuando ves estas huellas, te emocionas enormemente, porque sabes que por ahí anda cerca y ya empiezas a buscarlo aún con más intensidad, ¿no? Y todo te parece muchas veces osos, porque ves una roca o algo en la lejanía, porque además las distancias son enormes, buscas a kilómetros de distancia con los prismáticos, pues te parece algo circular, ya te parece un oso. Es tu mente, ¿no? Que te está gastando malas pasadas, porque lo que quieres es que sea de verdad, pero todo te parece oso, todo te parece oso. Hasta que llega un momento que sí que es un oso, ¿no? Lo ves venir desde lejos, porque cuando lo ves siempre están a muchísima distancia. De alguna manera tiene que ser, aquí hay un protocolo muy estricto con los animales, creo que eso ya lo sabéis, no puedes de ninguna manera molestar al animal, tiene que ser de alguna manera el propio animal el que se acerque a ti, ¿no? O al barco en este caso. Entonces, pues tienes que tener esa suerte, ¿no? De que compartas la ruta del animal o que el animal se acerque a donde tú estás. Pues bueno, Nanook o el oso polar o de tantos otros Pisuktuk, lo llaman de muchísimas maneras. Eh, la verdad es que es un animal, pues yo creo que representa el espíritu del frío, como he titulado esta charla, y creo que es un animal que tiene tantas cualidades que muchas veces se necesita tiempo para descubrirlas, pero Barry López, el escritor de Sueños Árticos, dijo que era investigador también, era científico, pasó muchos años investigando a estos animales y las zonas árticas, dijo que por mucho tiempo que pasaras con ellos, nunca serías capaz de saber todo lo que son capaces de hacer, ¿no? De alguna manera. Y es así porque siempre se van descubriendo habilidades nuevas. La mirada del oso polar te deja helado, ¿no? Es que de alguna manera, yo en estos momentos ya el mundo desaparece para mí. Cuando siento de frente, pues a través del visor, ¿no? Que estoy viendo que me está mirando, es como, no sé, parece que me leyera los pensamientos incluso, ¿no? Tiene una capacidad y una intensidad que es increíble. Ellos transitan mucho, muchas veces se dicen que recorren grandes distancias y es así.
también a nado. Bueno, esto es un bando de gaviotas, que parece también un cuadro puntillista de los que hemos visto antes, pero son gaviotas que llegó este zorro polar y las espantó a todas. Y bueno, se volvieron locas. Hacían unos picados contra él para, pues no sé, para que se fuera, ¿no? De alguna manera. Y tal y como apareció, lo estuve siguiendo, desapareció. Tal y como apareció, desapareció. Es eso que os decía antes de la liebre de Escocia, ese hecho de que, bueno, por lo menos lo he visto, sé que está por ahí, sé que está por ahí, sé que está por ahí, pero ya no lo volví a ver. Y hablando del zorro polar, pues muchas veces los zorros polares acompañan a los osos polares, ¿no? Eso es muy frecuente porque saben que cuando dejan una carroña o un resto, una foca, por ejemplo, restos de su caza, se pueden alimentar luego ellos de eso. Entonces, pues aquí, no sé si lo llegaréis a ver, voy a hacer la línea, se ven las huellas perfectas del zorro, porque ya sabéis que las huellas del zorro son lineales siempre. Pisa, las patas las pisa una dentro de la otra, ¿no? Entonces deja una huella lineal. Pues siempre se ven esas huellas, siempre casi te sirven para saber si ha habido osos por ahí, las huellas del zorro te sirven, ¿no? Este también, este tiene aquí debajo, aquí se ve menos en la pantalla, yo en mi ordenador lo veo mejor, pero aquí debajo tiene otra línea, igual que va paralela al oso, que lo está siguiendo, pues hasta el momento de que encuentre, pues lo que digo, una foca o algo de comer y luego él se aprovechará. Y esta foto, que me parece muy curiosa, yo le llamo el oso de Saint-Exupéry, que dices, bueno, qué exótico esto, por lo de el escritor del Principito, porque si os acordáis en el Principito, pues va visitando mundos en los que habita una persona y los mundos son muy pequeños y solo hay una persona que habita en ese mundo. Son mundos muy pequeños, que casi no tienen espacio para moverse esas personas, ¿no? Esos personajes del libro. Entonces a mí me parece que es como un poco la metáfora del oso de cada vez le estamos dejando menos espacio, menos espacio, menos espacio. Y hace lo que puede. Él se adapta, hace lo que puede, pero cada vez, pues debido al cambio climático, tienen menos espacio. Me parece que esta pequeña isla, este pequeño espacio ese es su mundo en este momento, ¿no? Y como os decía antes, la mirada del oso es inolvidable porque además es que cuando te mira es como si te estuviera analizando. O sea, es algo con una intención determinada. Pensar que es un superdepredador que no tiene miedo al hombre, que si estuviéramos en tierra se nos acercaría. O sea, el lobo se les ha machacado a los lobos con las historias y los cuentos de que son muy animales muy violentos y que se comen a los hombres y a los niños y todo eso. Pero en cambio, sabemos todos que un lobo va a huir de los seres humanos. En el 99% de los casos no. Va a huir. En cambio, un oso no. Un oso está en la cima de la escala y no le tiene ningún miedo a un hombre. Es capaz de comérselo, como de vez en cuando sucede. Bueno, quizá comérselo no, pero sí que ataques y muertes suceden frecuentemente cada año. Por imprudencias de los hombres, desde luego. Y como decía antes, a pesar de ser un animal tan grande, y esto que comentaba de Barry López, de que por mucho que lo sigas, nunca sabes, tiene unas capacidades de adaptación enormes. Pues aquí yo pensaba, bueno, pues aquí dará un salto, será algo violento porque es un animal grande, ¿no? Con mucha masa, esto era un macho grandote. Pues no, de repente se dejó deslizar ahí como si fuera por un tobogán, sin apenas mover las rocas, sin mover la nieve, sin prácticamente porque lo está siguiendo, si no, no lo verías. Se adentró en el agua tranquilamente también sin salpicar apenas nada, se puso a nadar y lo mismo. Aquí porque sabíamos que estaba el oso polar, pero si tú no estás buscando un oso polar, te podrías cruzar con él perfectamente y no darte cuenta porque es igual que uno de estos pequeños icebergs que hay aquí. Y sobre todo cuando nadan, aquí aún no, pero cuando empiezan a nadar, pues solo dejan el morro y las orejas fuera. Entonces no ves absolutamente nada. O sea, algo que me parece también esa capacidad de adaptación maravillosa. Bueno, esto es lo que decía antes, un poco que os quería mostrar las escalas. Aquí lo que vemos es un punto negro, otro punto negro, otro punto negro y 4 puntos negros.
Estos 4 puntos negros pues serían 4 Zodiac que se están acercando al frente del glaciar. Fijaos qué escala, ¿no? Tiene esto y ellos allí pues no ven nada, están así y están pegados al hielo, ven una pared vertical, la parte de arriba no ven nada. Se ve mejor desde lejos y sobre todo pensar que esto es una fracción del glaciar. Esto es lo mismo, otro elemento de escala, que es un barco, para que veáis en dimensión con las montañas que veíamos un poco antes. Y aquí no se ven tan claros, pero aquí se ven dos personas. En esta loma, aquí hay personas, diferentes personas, un grupo de personas que están de pie, que están admirando este glaciar. Este glaciar es este. Bueno, una parte. Están admirando en concreto esta parte de aquí. Y nada, ya por último os muestro unas panorámicas. Estas fotos están hechas pues juntando varias imágenes para conseguir un espacio mayor, ¿no? Y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Ahora si tenéis alguna pregunta y la queréis hacer, encantado la respondo. ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Dónde te gustaría viajar? Me gustaría volver al Ártico, pero también otro sitio que me llama mucho es Mongolia. Mongolia también es un sitio que está poco tocado por la mano del hombre y sé que ahí hay grandes espacios por ver, por descubrir, ¿no? Y por explorar de alguna manera. Algo de estos viajes tienen también pues, un componente de aventura, ¿no? Y sobre todo cuando la climatología es adversa, pues tienes que planear las cosas mejor, ¿no? Pensarlo mejor. Entonces ese aspecto me gusta también, mezclar pues con esa parte de aventura, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que navegues por ahí, tú cuando llegas no sabes por dónde vas a navegar, no sabes, tienes una vaga idea de cuál va a ser tu plan mental, pero ese plan mental en el 90% de los casos no se cumple, no se suele cumplir. Entonces te vas adaptando según, pues en este caso la climatología, el hielo, ¿no? En este caso el hielo, que es un poco lo que domina. Carlos, ¿en qué momento del año fuiste a Islandia? En mayo. El mapa que os he enseñado era de junio, pero era igual, las circunstancias eran las mismas, porque yo tengo la carta del barco y era igual. O sea, las condiciones de hielo eran las mismas. Y quería ir lo más pronto posible, pero no hay opciones, un poco por lo que acabo de decir ahora mismo, no hay opciones de navegar tan al norte porque hay mucho hielo aún. Entonces, los primeros barcos que salen hacia el norte, hacia la banquisa ártica, pues eran por esas fechas. El primero que pude coger, pues esa fecha, y era mayo. Aquí, pues en este caso, en cada momento del año cambia todo muchísimo. Pues los que les gusten las aves, pues por ejemplo, en verano es una locura la cantidad de aves que hay de especies y de número de aves. Entonces, pues cada uno, pues yo buscaba, pues lo que os he comentado, esa crudeza, ¿no? La nieve, el hielo, pues esas circunstancias que eran distintas. Los renos con pelaje de invierno, que luego ya se deshacen y se les empieza a caer así como borlas de pelo, eso no me lo veía tan bonito, ¿no? Sobre todo para las fotos, pues bueno, cada uno. Hay gente que irá, por ejemplo, a los charranes o a determinadas gaviotas y pues en verano mejor. Y otra cosa, el equipo que llevas, como te toca caminar en condiciones no muy fáciles, tiene que ser ligero, ¿no? Sí, más o menos. Es lo que sí, te lo he dicho antes que te decía, yo un 300. Pues el 300 es que la ventaja que tiene es que no es muy grande, no pesa mucho y da buena calidad. Entonces,
Yo llevo un equipo que es lo más ligero posible y aún así pesa. Porque si llevo todo el equipo, o sea, en unas condiciones de equipo normal, de estos del Pirineo, las fotos que hemos visto antes, pues igual llevo 13 kilos. Porque a lo mejor llevo también comida o llevo, yo qué sé, cosas de repuesto, cosas por si acaso, ¿no? Que muchas veces no las utilizas, pero el por si acaso está ahí. Y llevo un 20 milímetros, un 50 milímetros y el 300 con el multiplicador. Eso es lo que llevo en lentes focales. Que dices, qué raro, ¿no? Pues sí, eso es lo que llevo. Luego tengo otros zoom 24-70, 70-200, pero eso los utilizo para otras cosas. Pero para este tipo de fotos, como ya voy sabiendo qué tipo de fotos quiero, pues con esos trabajo hace muchos años y ya sé lo que puedo conseguir, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paisaje delante, pues tengo el 20, que es gran angular, que me va a coger todo el espacio, que no es tanto como un 16, pero es suficiente, ¿no? O una focal como un 50 para un paisaje más cercano, cercana a lo que ve el ojo humano, ¿no? Y ya, pues para teleobjetivo, el 300 con el multiplicador. Suficiente. Carlos, el formato vertical no te gusta mucho, ¿no? El formato vertical ha pasado que no sabía si meterlas en la charla y al final las he quitado, fíjate, eso ha pasado. Entonces, sí que había bastantes más fotos de formato vertical, pero las he quitado. Pero también te voy a decir una cosa, Benito, cuando te pones así y te está soplando el viento, cuesta más hacer la foto, que si estás así horizontal. No, sí que hago también verticales, pero para la charla venían mejor así horizontales. Lucen mucho más. Mejor. Lucen mucho más. Sí, te quería preguntar que si no te daría, pues, ¿qué diferencia hay entre llevar los dos objetivos fijos o un zoom que abarca? Pues porque los objetivos fijos son objetivos antiguos que resisten bastante bien las inclemencias meteorológicas, porque antes los hacían muy bien sellados. De hecho, tienen muchos años. Estos que tengo yo, los utilizo muchísimo, tienen muchos años y funcionan como el primer día. Entonces, no me fío tanto de los zoom, aunque ahora sí que estoy utilizando un teleobjetivo zoom, de los que ya sabéis que hay muchos hoy en día, ¿no? De focales 150-600, 200-500. Sí que estoy enfocando, pero no me da tanta confianza porque lo estoy utilizando porque se me rompió el 300. Entonces ya tuve que modernizarme, por decirlo así. Y con el 200-500 no tengo tanta confianza como con los otros, porque me da la sensación que con las inclemencias meteorológicas no están tan bien sellados, le puede entrar aire, le puede entrar agua o nieve o lo que sea. Sí, pero bueno, los objetivos sellados están bien, ¿no? El zoom, por ejemplo, un 18-55, que te abarcaría eso. Sí, pero ya digo que esos he tenido también, de hecho los vendí, esos objetivos los vendí. No me daba tanta confianza, o sea, en situaciones climáticas difíciles, en estas, por ejemplo, lo que veíamos de Islandia, que ahí la cámara se me condensó. Pues yo creo que si ahí hubiera tenido un objetivo zoom, hubiera dejado de funcionar, porque le hubiera pasado lo mismo. Pero con el fijo no tiene espacio por donde están más sellados, porque un zoom, pues quieras que no, es como un acordeón, ¿no? Está insuflando aire dentro. Entonces, un poco por eso, ¿no? Que aún así a veces fallan, siempre pasa algo, pero bueno, a mí de momento, quitando que la rotura del 300 que a lo mejor incluso fue culpa mía, pues hasta ahora no había tenido problema con ellos. Lo sigo utilizando. O sea, fijaos que las fotos que habéis visto, todas están hechas con esos objetivos. Bueno, a lo mejor alguna se me ha colado con un 70-200, pero el 90 y tantos % están hechas con esas focales. Y cuando disparas, por ejemplo, cuando está lloviendo, por ejemplo, cubres el equipo con una funda de plástica o Sí, yo llevo paraguas más bien. Llevo una bolsa normal. Yo es que soy muy práctico. Una bolsa de plástico normal. Tengo una colección de bolsas ahí para por ejemplo, los objetivos, pues los metes en una bolsa de estas selladas y ahí de alguna manera
Si la mochila llegara a empaparse, el objetivo está protegido y ya está. En el momento de hacer Y en el momento de hacer fotos, pues con este que te digo, no le ponía nada, porque estaba bien sellado y aguantaba la lluvia. Pero con el de ahora, ya, como tú bien dices, ya tengo que pensar en algo que lo proteja bien. Pues a lo mejor algo específico, ¿no? Como lo que venden ya para ese objetivo en concreto, porque no me da la confianza que me daban estos de antes. Pero hasta ahora, pues si llovía mucho con una bolsa de plástico. O sea, podría ser una bolsa de basura y ya está. Muy bien. Bueno, luego transmitirte también por aquí que te están echando muchas flores. ¿Hay algún comentario que a mí lo voy a leer? ¿Vale? Y a ver si adivinas qué quieres. Lástima no haber nacido en el Paleolítico para disfrutar de los paisajes helados a diario. Comer costilletas de reno a la brasa, pasar la tarde pintando bisontes en las cuevas y contemplar las lenguas glaciares que cubrían los valles pirenaicos. Buenas, Nacho Pardinilla. Buenas, Nacho Pardinilla. Nacho Pardinilla. Bueno, pues nada, por aquí te están diciendo que paisajes tan preciosos, mucha gente dándote la enhorabuena, que les encantan las fotografías, Pues gracias. que bien. Encima hoy está funcionando todo. Se ve, se oye. Hoy no lo hemos currado también. Una Muy bien. Había más ayuda. Sí, había más ayuda, gracias a Ramón también. Por eso digo que había más ayuda. Pero bueno, no hay esas preguntas. Solo... Bueno, pues si no tenéis más preguntas, ahí he traído unas fotos de una serie limitada que tengo, que son las que están enmarcadas, y luego el otro son pues otros formatos más pequeños, pues un poco por si os queréis llevar un recuerdo, las pequeñas postales esas. La serie limitada sí que pues están limitadas a 30 unidades, ya se han vendido algunas, pero si quisierais alguna aún quedan. Entonces, pues bueno, yo las he traído para que las veáis y ya está. Muy bien. Muchas gracias.